Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes en su programa Propuesta Semanal. Y mucho más porque en el día de hoy tengo como entrevistado a mi querido amigo, el licenciado Pelegrín Castillo Semán, quien es vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, fue el primer ministro del Ministerio de Energía y Minas y ante todo es una persona con la cual podemos tocar temas importantísimos durante este tiempo. Recordarán ustedes que una periodista de un canal hermano hizo un reportaje donde mostraba los miles, por no decir millones, de libros que estaban dañándose, humedeciéndose, pudriéndose en 3 almacenes que tiene el Ministerio de Educación. Y se decía que esos libros iban a ser incinerados, quemados, y eso generó en redes sociales muchas opiniones de cómo era posible que en un país pobre se quemara esa cantidad de libros, además del daño que implica quemar los libros. Pues bien, el ministro de Educación aclaró que los libros no se iban a incinerar los que estuvieran en buen estado. Por supuesto hay otros que están en mal estado, pues que se tendrán que botar, incinerar, hacer lo que sea. Y porque él dice que algún uso tendrá, que se distribuirán en bibliotecas, en bibliotecas de las escuelas y que serán libros de consulta. Quizás la parte más importante es la denuncia de ver que desde décadas, 2012 hasta ahora, se han gastado billones de pesos en libros que muchas veces se compraron incluso en el momento en que la currícula se estaba cambiando, por tanto se sabía que se compraban para no usarse. Es más, él decía que el ministro Andrés Navarro había gastado 1.000 millones de pesos en libros y que de esa compra de libros sin uso o de mal uso estaba incluido el anterior ministro Roberto Fulcar. Esto en un país pobre realmente, desperdiciar una cantidad tan grande, sea porque se le va a dar un uso por no quemarlo o sea porque realmente se tengan que botar, es algo escandaloso. Somos un país pobre. Otro tema que no puedo dejar de tocar es el caso de la lotería. Ustedes recordarán el escándalo de aquellos bolos que se intercambiaron para que ganaran determinado número. De ahí hubo 10 implicados. De esos 10 implicados, finalmente, esos 10 implicados llegaron a juicio de fondo y 8 fueron condenados y 2 fueron descargados por insuficiencia de pruebas. Entre los descargados por insuficiencia de pruebas, increíblemente, está Luis Massichel Dicen, es decir, el director de la lotería y el camarógrafo. Bueno, del camarógrafo uno como que lo puede entender porque quizás él simplemente manipuló para que se viera menos, pero bueno. Pero a uno se le hace como muy difícil creer que el director general no tuviera conocimiento y en última instancia lo menos que era negligente. Bueno, pues está el caso de la joven Valentina Rosario, que hacía de locutora y que manipuló la manera en que tomó los bolos. Bueno, esa fue condenada también, las condenas estuvieron entre 5 y 7 años, y en el caso de ella tiene prisión domiciliaria, tiene que hacer una profesión, 60 horas de servicio comunitario monitoreado por la Procuraduría, y impedimento de salida, o si tiene que salir, tiene que ser con conocimiento de la Procuraduría. Realmente es uno de los casos donde, en términos generales, le ha dejado muy mal sabor a la población, porque al final, como que los que tenían que ser condenados fueron condenados, y el que también tenía que tener algún grado de responsabilidad, pues sencillamente salió libre porque no hubo pruebas suficientes para implicarlo en el caso. Recordemos que la semana pasada decíamos que el presidente había presentado su informe al Congreso Nacional el 27 de febrero, lunes 27 de febrero. Y ahí una de las medidas, digamos, más impactantes de ese discurso fue haber invitado a un pacto para enfrentar la situación de nuestro país en relación a Haití. Esa propuesta está contenida en el manifiesto del 6 de agosto de la Marcha Patriótica que lidera el Instituto Duartiano.
pues el presidente acogió esa propuesta y llama a ese diálogo, a ese pacto nacional. Lo acogen, en ese momento los convocados son los partidos políticos y asisten, a excepción de la Fuerza del Pueblo, y asistió Fuerza del Pueblo y PRM, no asistió PRD, PLD, y luego todos los demás partidos pequeños. El planteamiento del gobierno en ese momento era 4 ejes temáticos fundamentales: política exterior, control fronterizo, política migratoria e impacto económico de la situación haitiana para República Dominicana. Eso fue el día primero, miércoles primero. Esta semana pasada, el miércoles 8, en que se genera la segunda reunión, además fue invitado a participar y aceptó la directiva del Instituto Duartiano en la persona de su presidente para formar parte de este pacto que trata de buscar una unificación de todos los criterios y de todos los sectores de República Dominicana para poder enfrentar. Y precisamente en ese día anterior al miércoles, el martes, el expresidente Leonel Fernández contesta la intervención del 27 de febrero del presidente y sobre todo se refiere a lo que el discurso nos dijo y también a rebatir puntos de ese discurso. Por ejemplo, admite que el turismo, por ejemplo, creció de manera impresionante, un 24%. En cambio, disminuyó de manera estruendosa minas y canteras. Y del mismo modo también disminuyó construcción. El expresidente Fernández decía que esos son 2 sectores, que realmente lo son, que generan mucha mano de obra, por lo tanto, su desplome influye en no tener empleos. Él habló de 600 y pico de mil de personas que quieren trabajar, pero que no encuentra cómo hacerlo. Y que, un dato muy importante, que en cuanto al crecimiento de la región, nosotros como país nos desplomamos unos 7 puntos, o sea, 7 posiciones, porque antes ocupábamos la posición 33 y ahora estamos ocupando la posición 10, o sea que nos desplomamos en muchísimas posiciones. Es decir, él, y aparte de justificar, y ya lo había hecho anteriormente Manolo Pichardo, que es el que tiene que ver con temas de este tipo en la Fuerza del Pueblo, justificar su retiro, porque llegó a participar en la reunión del día primero, su retiro porque dice que el gobierno no tiene una posición clara en torno al tema haitiano.